Capítulo 46. No se necesitan más explicaciones. Le grité a mi abuelo y extendí mis dos manos. Está bien, espera un segundo, espera un minuto, abuelo. Dejando a mi abuelo inclinando la cabeza, me apresuré a regresar a mi habitación. Papá. Bolso. Bolso. Sí. Mi padre, que estaba parado sin comprender, también estaba ocupado por mí. Encontré una bolsa de cuero cuadrada en un rincón de la habitación y la extendí sobre la cama. Luego arrojo las cosas que creo que Pérez necesitará y usará en la bolsa. Este libro y ese también. Y galletas, dulces, herramientas de escritura. Por un tiempo, corrí por la habitación y la casa empacando mis cosas. No parecía mucho, pero la bolsa se llenó de inmediato. ¿Qué estás haciendo, Florentie? Mi abuelo, que estaba esperando en el salón, finalmente entró en mi habitación y preguntó. Empaqué algunas de las cosas que necesitaba. No tomará mucho tiempo, así que espera un minuto, abuelo. De repente había un pequeño jardín en la cama. ¿Los necesitas ahora mismo? El abuelo ladeó la cabeza porque no podía entender. Volví a mirar al abuelo y respondí. Para traer a Pérez. ¿Se lo das? Por alguna razón, los ojos de mi abuelo se movieron. ¿Estás haciendo eso porque ya no lo usas? No traje mucho. Pero no pensé que mi abuelo frunciría el ceño. Cuando conozcamos a Pérez, el abuelo también comprenderá mi corazón. Si ve a ese niño delgado, probablemente querrá alimentar y cuidar de cualquier cosa. Estoy diciendo la verdad. Muy bien, vamos. La voz de mi abuelo era un poco extraña, pero me encogí de hombros una vez. Luego tomó la bolsa de cuero y la levantó con una mano. No, intenté levantarlo. ¡Wow! La bolsa es bastante pesada por lo que mi cuerpo se balancea. Tengo un montón de cosas. Mi padre suspiró un poco a mi lado y trató de recoger mi bolso. Pero negué un poco con la cabeza y dije con una voz tan viva como la de mi abuelo. Ahora estoy listo para ver a Pérez, abuelo. Envolví mis maletas felizmente, luego, después de un tiempo, dejamos la mansión. No importa cuánto quieras verlo, ¿estás tratando de ir al Palacio Imperial en pijama? Mi abuelo negó con la cabeza y dijo como si fuera un absurdo. Ahora, ¿es porque me levanté mientras dormía y estoy tan ocupado? Oh, es vergonzoso. Grité para ir al Palacio Imperial mientras vestía un camisón con encaje. Si me hubiera enterado, me habría reído con un poco menos de confianza. Miré por la ventana, fingiendo estar tranquilo y casual. Todavía era antes de que saliera el sol, por lo que el cielo y la carretera por donde circulaba el carruaje todavía estaban oscuros. Nuestro grupo fue muy simple para decir que Lambert y Lord se estaba moviendo. Se trataba del carruaje y los caballeros de Lombardía que lo seguían. Todo está en silencio excepto por el sonido de una herradura y el sonido de las ruedas de un carruaje rodando por la carretera. Volví a mirar a mi abuelo sentado a mi lado. Quizás debido a la tenue luz en el carruaje, las arrugas de las cejas parecían profundas hoy. Cuando habló sobre Pérez anoche, parecía tener muchos pensamientos. Vamos a hablar juntos antes de que salga el sol de la mañana, entonces, ¿qué le ha hecho cambiar de opinión? No pude preguntarle directamente a mi abuelo, pero pude sentir vagamente por las profundas arrugas, indica que la razón no fue buena. El carruaje corría sin detenerse cuando salimos del territorio de Lombardía, y cuando corremos por los campos y pasamos la puerta. Los soldados desde la distancia vieron que el carruaje se acercaba rápidamente, lo que solo el señor de Lombardía podía hacer. La enorme puerta del castillo, que habría estado firmemente cerrada hasta el amanecer, pero el toque de queda se liberó y se dio con demasiada facilidad frente al patrón de Lombardía. El carro que abordamos ni siquiera necesitó reducir la velocidad. Y finalmente, llegamos al frente del Palacio Imperial. Estaba un poco nervioso. También hubo un caso la última vez porque el Palacio Imperial sigue siendo el Palacio Imperial de todos modos.
Cuando el vagón aminoró la marcha, cambié de postura y me senté pensando que alguien podría abrir la puerta del vagón de inmediato. Sin embargo, la postura del abuelo de mirar por la ventana con la barba en la barbilla permanece sin cambios. Luego volvió la cabeza para ver mi repentina mirada, y nuestras miradas se encontraron. Y en ese momento, el carruaje comenzó a moverse nuevamente como una mentira. Incluso el propietario del castillo aún no se había despertado del sueño. Caminamos directamente desde la puerta principal del Palacio Imperial. El abuelo me miró un poco sorprendido y dijo, extendiendo la mano y acariciando mi cabeza: ¿Pensaste que estaríamos listos como la última vez? Sé que estará bien porque estaba con el abuelo. Pero, ¿sigue siendo el Palacio Imperial? El señor de Lombardía sabe que puede entrar en la oficina del emperador si lo desea, sin la restricción de nadie. Sin embargo, es una historia separada de lo que sé en mi cabeza. El abuelo me dio unas palmaditas en la cabeza y dijo con dulzura: Eres Lombardía. Lombardía no le teme a la familia imperial. Bobo. Fresco. Mi abuelo murmuró suavemente mientras miraba la ternura que lo hacía reír. Cosas descaradas. No te preocupes por tu abuelo, niño. Tu abuelo va a estar muy enojado hoy. No sé exactamente a quién estás castigando, pero asentí vigorosamente. Mientras tanto, el carruaje entró en el Palacio Imperial. Como en el resto del mundo, era un lugar tranquilo, excepto por las escasas luces en el camino. ¿Dónde debemos ir? El cochero abrió una pequeña ventana y preguntó. Solo sé cómo caminar desde aquí. Entonces no se puede evitar. Mi abuelo, que pareció avergonzado por un momento, abrió la puerta del carruaje y se bajó. También salté mientras sostenía la mano de mi abuelo. El cochero dijo que nos seguiría con mi equipaje, pero el abuelo negó con la cabeza y llevó mi bolso en la mano. Debe haber sido un juicio que no podía mostrarle a nadie a Pérez. Vamos, Florentie. El abuelo se acercó a mí. A diferencia de la mano de mi padre, yo caminaba por un sendero en el bosque invisible sosteniendo una mano un poco más tosca y cálida. Afortunadamente, el cielo del este se estaba iluminando gradualmente. Confiando en mi memoria, llegué al lugar donde Pérez estaba arrancando y comiendo hierbas. Y me di cuenta. Solo sé que está hacia el oeste, realmente no sé dónde vive Pérez. Abuelo, ¿eso es todo? ¿Por qué? Porque vi a Pérez aquí la última vez. Y no pude oír nada fuera de que vive en el bosque al oeste del palacio de la emperatriz. Contrariamente a mis expectativas de que tendría problemas, mi abuelo parecía tener razón en alguna parte. ¿Está ahí? Mi abuelo murmuró una palabra desconocida y miró hacia un lugar lejano donde solo se veían árboles densos. Es más desagradable de lo que pensaba. El apretón de mi abuelo de mi mano. A partir de aquí, el abuelo conoce el camino, así que vámonos. Mi abuelo fue el primero en caminar con rostro endurecido. Y después de un rato, nos detuvimos frente a un pequeño palacio. Era un edificio antiguo que parecía cercano a las ruinas porque no estaba administrado. Cuando el viento soplaba aunque fuera un poco, sonó el sonido de la ventana pitando. Debes estar loco. La maldición salió sin mi conocimiento. No importa cómo sea, dejar a un niño solo en una casa abandonada como esta. El almacén de la emperatriz es más cómodo que esto. Dijo mi abuelo mientras miraba el palacio con una mirada seria como yo. ¿Una de las concubinas de los últimos emperadores vive aquí? El abuelo no podía pronunciar todas las palabras que tenía y las acortó, pero parecía saberlo todo. El deseo de la emperatriz hizo que Pérez y la madre de Pérez vivieran en ese lugar. Quizás, nadie estará aquí. Aún así, ¿esto es demasiado? ¿Dijiste que estaba en el oeste del palacio de la emperatriz? Solo hay este palacio en el bosque occidental, ¿y este es el lugar donde el segundo príncipe vivía con su madre? Bueno, entonces realmente. Honestamente, el edificio parece que no sería extraño incluso si un fantasma aparece de inmediato. Viviendo aquí solo durante años.
No podría soportar un día, no pienses en un año. Me di cuenta de nuevo de cuán cruelmente sobrevivió Pérez. Entremos. Estaba a punto de entrar al interior con las palabras de mi abuelo. Estallido. Hubo un sonido fuerte y la puerta se abrió con toda su fuerza como si se estuviera cayendo a pedazos. Y el niño que empujó la puerta salió hacia mí. Su cabello negro revoloteaba a cada paso que daba en el suelo, y su piel blanca brillaba como porcelana limpia incluso en el crepúsculo del amanecer. Pérez. Ay. Pérez, que llegó frente a mí en poco tiempo, inmediatamente me abrazó. El cuerpo que me golpeó con un zumbido fue doloroso, pero no pude apartarlo. La mano del chico que apoyaba la cabeza en mi hombro y me abrazó con fuerza fue tan desesperada. Florentie. La voz del chico delgado que me llama está temblando. Oye, deja ir esto. No puedo respirar. Dije deliberadamente con voz profunda. Luego, el tipo que parecía no soltarse sin importar lo que sucediera, se retiró gentilmente de mis palabras. Pero fue solo medio paso. Solo dio un paso atrás y me miró fijamente. Con su mano derecha todavía agarrando la manga de mi ropa. Seguía siendo un rostro inexpresivo, pero sus ojos rojos solo me miraban a mí. ¿Por qué está haciendo esto? Bueno, ya que estaba solo en un lugar como este, sería bueno ver a alguien. Dije que vendría otra vez. ¿Por qué estás tan preocupado? ¿Por qué pensé que me habías olvidado? Mi conciencia estaba un poco apuñalada, pero dije con la nariz. ¿Parecía que no podía cumplir mis promesas? Van. En lugar de responder, Pérez negó con la cabeza vigorosamente. Fue cuando. Una mano grande que se acercaba agarró la espalda de Pérez y lo bajó. Mantente alejado de mi nieta. Era mi abuelo mirando a Pérez desfavorablemente. Ayúdame suscribiéndote, compartiendo y dando like para que yo pueda seguir actualizando esta hermosa historia. Nos vemos, hasta la próxima.